Amigos de La Fortaleza, estamos en una entrevista con Luis Carlos Fuentes, escritor y guionista de la película Belcebú, una película de terror mexicana que acaba de estrenar en nuestro país este fin de semana. Y bueno, venimos a platicar con él un poco acerca pues, de todo el proceso creativo de la película y pues bueno, ahora sí que lo que significa para el cine mexicano. Luis Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, Alfredo. ¿Cómo estás? Oye, a ver, platícanos un poquito de este proyecto. Es una película de terror que no es tan común actualmente en el cine mexicano, casi todo va pues por la hora de la comedia y cosas por el estilo, y vemos una propuesta muy bien realizada, muy interesante y que pues se ve que trae presupuesto y trae una producción muy fuerte. Platícanos un poquito pues cómo nace y cómo te involucras tú en este proyecto. Sí, mira, primero sobre lo que mencionabas del cine de terror en México. Cada año se hacen películas de terror en México. No una, sino varias. El problema es que entre tanta película extranjera y la poca distribución que hay del cine mexicano, no siempre se dan a conocer. A veces la exhibición que tienen es mínima. 50, 100 salas durante un fin de semana nada más. Entonces hay la impresión de que en México no se hace terror. Por otro lado, esta película intenta competir con las grandes películas de terror internacionales. Sí. Por eso es la producción tan grande y tan cuidada, no solamente en el trabajo y el tiempo que se le invirtió, sino también en la inversión. Es una película, en IMDb dice que costó $3.5 millones de dólares, lo cual para los estándares del cine mexicano es muy alto. Claro. ¿Sí? Está entre las más caras y eso se nota en la factura. Se nota en los efectos digitales que pasan inadvertidos de lo bien que están hechos, excepto algunos que sí es evidente que lo son, ¿verdad? Sí. Y se intentó tener estos grandes actores mexicanos y grandes actores internacionales como son Joaquín Cosío y Tobin Bell, que eso también influye para hacer películas que atraigan a un gran público. Entonces, además de que esta película está anclada en la realidad diaria de México, no hay tema más mexicano que todo lo que se habla ahí. También tiene otra ancla en esa historia internacional mundial que es la mitología judeocristiana católica. Claro. Es decir, por un lado es muy mexicana y por otro lado es muy internacional. Tiene esos dos temas que le hablan pues prácticamente a cualquier persona del mundo, aunque no sea mexicano, pero en especial a los mexicanos. Entonces yo creo que esas son las virtudes que tiene en cuanto a su trascendencia dentro del cine de terror mexicano. Correcto. ¿Y cómo te involucras tú en el proyecto? ¿Cómo sale tu participación? Sí, yo escribí el guión original por motivación propia. Okay. Yo lo quise escribir porque tenía la idea de la historia, entonces me senté a escribirla. Cuando la empecé a mover, la mandé a un taller de perfeccionamiento en IMCINE y a través de ahí lo conoció Emilio Portes, el director, conoció el guión y de inmediato me dijo que le interesaba hacerlo. Es decir, la conexión con el director, con el que sería su futuro director en ese momento, fue prácticamente inmediata. Algo que no siempre sucede, es raro que suceda, pero en este caso hubo la suerte. Como que el guión traía la torta bajo el brazo y nos juntó de inmediato. Y bueno, a partir de ahí ya fue todo lo demás, la reescritura, el trabajo de preproducción y bueno, etcétera. Lo demás es historia hasta que llegamos al estreno que se dio en este fin de semana. Muy bien, muy bien. Oye, y platícanos un poquito de las influencias que tuviste para la creación de la historia. Porque como dijimos, bueno, tiene muchos elementos de películas que hemos visto, pero también tiene muchos elementos nuevos, ¿no? Y como ayer platicábamos un poquito que te dicen, hay mucha investigación de fondo, qué tanto es cierto, qué tanto no es cierto, qué tanta libertad creativa tuviste tú, qué tanto te apegaste a elementos reales o de otras influencias. Sí, pues mira, las influencias creo que son muy subconscientes, es decir, ahorita que lo veo hay mucho del cine de demonios que a mí me gusta, ¿no? Desde El Exorcista y La Profecía, hasta pues, todas las que se han hecho después, ¿no? Sí. Y por otro lado, si te fijas, hay partes que podrían ser casi slasher. Si pensáramos en el demonio, en Belcebú, como un asesino serial, podríamos decir que los
no sé, 60 niños que se mueren en la película, es como si fuera un slasher. Claro, Simplemente no es un slasher gore. Sí. Y luego hay partes que están tratadas como si fuera película de fantasmas. Está el thriller, que también, la parte del thriller, que es lo que lleva la trama, sobre todo toda la primera mitad, que bueno, viene de toda esas historias policíacas que también llenaron mi infancia y juventud. Entonces yo creo que al final de cuentas, cuando estás trabajando en una historia que te gusta, todas esas referencias salen automáticamente. A relucir. Exactamente, no es tanto la intención. Ya después hay una intención racional de pulirlo y de estructurarlo bien. Pero de primera intención, pues eso es el placer de crear prácticamente, sacar esas influencias escondidas y ponerlas en una historia que te guste. Ahora, todo lo demás, lo de los demonios, el Cristo, las cruzadas, etcétera, esto sin duda viene de mi educación como mexicano, que estamos desde niños, estamos inmersos en una religiosidad apabullante. No hay lugar donde voltees que no haya una imagen de la Virgen, una cruz, una procesión, una misa, algo, una medallita. Todas nuestro año está marcado por festividades religiosas, Navidad, Reyes, etcétera, ¿no? El Día del Santo. Entonces, bueno, la primera comunión de la prima, el bautizo del sobrino. Entonces todo eso es una carga que ya se trae y bueno, pues qué mejor que sacarla en una historia fantástica que a la vez me permite jugar con todo eso. Okay. Tomar el bagaje que hay, darle una vuelta y crear una mitología totalmente nueva, que es lo que se hace en esta película. Oye, y un poquito también te atreviste a ir más... bueno. Perdón, porque me distrajo el gato, que se crea esta nueva mitología, sí, que por momentos parece que es real, que por momentos la gente puede parecer que hubo un gran trabajo de investigación histórico y de los símbolos, todo, cuando si bien sí hay investigación, no es una transcripción real de los hechos históricos, no es un documental. A partir de esos hechos históricos se crean nuevos hechos, nuevas circunstancias, nuevos motivos y el resultado es algo que parece real. Sí, claro, sí te da pues esa percepción, ¿no? Que estás viendo así como, ay, bueno, se puso a escribir o a leer textos apócrifos y cosas por el estilo y de ahí lo alimentó, ¿no? Claro, que sí los he leído, sí, pero no especialmente para este guión. Okay. Es decir, ya lo traía ahí y bueno, pues fue nada más un poquito darle forma a todo lo que ya traía ahí en la cabeza. Oye, y bueno, digo, sin spoilear mucho al público, pero hay un momento en el que la película se atreve a ir más allá, en el sentido de que uno normalmente está acostumbrado a que, bueno, sí, está como la posición demoníaca y lo que quieres, y es como una sombra que está ahí al fondo y está ahí, nada más te asusta y se acabó. Y de repente, pues va un paso más allá en el sentido de que toma una participación, esa entidad como un personaje, o sea, como alguien que habla y expresa. Eso estuvo muy interesante. Claro, eso es uno de los riesgos de esta película. Normalmente cuando salen demonios en las películas, sobre todo en las películas de posesiones y demás, nunca dan la cara y siempre hablan indirectamente a través de la persona poseída y si acaso se ven rápido, pero no es un personaje en sí que esté interactuando de tú a tú. Y al momento de escribirla yo quise hacer, al menos en alguna escena, un demonio tipo el demonio del Fausto, de ese demonio, o del Popota, de Bulgakov, un demonio que está siempre presente, que puede hablar, interactuar, seducir, convencer. De repente puede ser más gracioso, más serio, amenazante, pero que es más racional, que es otra persona, que es un tú a tú. Eso definitivamente tiene muchos riesgos porque pues tienes que poner a hablar a un personaje de ese peso, ¿no? Claro. Y bueno, sale bien librado porque al final de cuentas lo que dice va hacia la consecución de sus fines. Entonces claro, no estuvo
tan complicado de resolver, pero sí me parecía a mí importante que tuviera el peso y el tiempo para que pudiera hablar y explayarse bien, y no nada más dejarlo en un susto que de repente se mueve y desaparece un grito y desaparece, ¿no? No, me pareció importante, sobre todo en esa escena que es la central también en tiempo, que divide el antes, la primera parte que es sobre todo el thriller, y la segunda parte que es más bien ya la película de terror propiamente dicha. Bueno, y para no extendernos mucho, platícanos un poquito nada más, ¿qué tanta diferencia hubo de tu guión a lo que vimos en pantalla? Y 2, ¿cómo lograste? Bueno, realmente la película tiene la virtud de que estás al filo de la butaca toda la película. Y te asusta, porque la película te saca varios sustos. ¿Cómo fue que imaginaste todos esos elementos que pudieran realmente dar el giro y mantener al público en tensión? Creo que lo más importante es que esta historia se pensó primero para que fuera una historia bien contada, que creara empatía con los personajes y que a partir de ahí se construyera el ambiente de terror. Correcto. Lo cual creo yo que debería ser la manera de trabajar de todas las películas de terror, de todos los guiones, pero a veces se hace lo contrario, a veces se busca el efecto y después se trata de justificar con alguna situación ese efecto de susto, ese efecto de miedo, de brinco, de espanto, lo que sea. Después se le trata de poner una situación para generarlo. Y en este caso fue al revés, fue contar bien la historia de este hombre y después esa historia que ya está, que ya existe, que ya está sólida, cómo se puede presentar de una manera terrorífica. ¿Sí? Porque podría presentarse de una manera melodramática incluso de comedia, obviamente, sí, ¿no? Claro. Pero podríamos contar la misma historia. Esta historia, así como está contada, ya después fue contarla a la manera del terror. Pero la historia ya era sólida dramáticamente. Y desde luego, bueno, pues ya viene todo la parafernalia del cine, la dirección, las actuaciones, el maquillaje, efectos, música, edición, todo lo que viste, ese drama que ya está de fondo, de base. Ahora, lo que me decías de la diferencia, definitivamente hubo mucha diferencia de mi primera versión a lo que se filmó. Sin embargo, se ve que es la misma historia. Correcto. Es decir, es el mismo. No se puede decir que cambió tanto que es otro. No, es el mismo. Sin embargo, pues es muy normal en el cine hacer 1, 2, 3, 10, 20 tratamientos de la misma historia. Es mejor experimentar en el papel que experimentar en el set. Claro. Si algo no funciona en el papel, lo borras y se acabó. Te vas a la versión anterior, lo borras, se acabó y vuelves a escribir otra. Claro. Pero en el set con gente esperando, equipo, etcétera, no es fácil ponerse a improvisarse secuencias o situaciones. Entonces, sí cambió mucho, pero dentro de la mejora normal que debe sufrir cualquier guión que está siendo trabajado seriamente ya para una producción, para una filmación. Correcto. Bueno, pues ahora sí que Luis Carlos, te agradecemos muchísimo el tiempo con esta entrevista con La Fortaleza. Y bueno, pues les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo. Vayan a ver la película, realmente vale la pena, es una muy buena producción. Se van a asustar. Van a asustarse y bastante, realmente sí. Y pues sobre todo lo que decíamos, apoyar pues, al cine nacional que como tú mismo dices, no es tan mainstream como las comedias, cosas por el estilo, entonces pues, bueno, para que siga viendo. Exacto, y ojalá llegue a ser más mainstream el cine de terror. Ojalá que sí, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alfredo, adiós.